Sí, yo me imagino, sobre todo los que están saliendo de noche, que deben estar, pero reventadísimos con esta información. Agotados. Sí, pucha, pero lo bueno es que está siendo grabada, así que ahí, Sí, después la revisan con calma. vale, vale. No sé si se ha generado alguna consulta, alguna inquietud, algo que se requiera reforzar. Em, bueno, lo que viene a continuación es, yo voy a tratar de hacerla lo más dinámica posible. Es pesadita, un poquito pesada, pero no sé si me permite, me autoriza Sole a compartirle la presentación para que la revisen tranquilo en su casa. Sí, claro. Después ahí te vamos a pedir preguntitas de prueba también, Andrés. Ya, súper, ningún problema. Porque lo que vamos a conversar principalmente tiene que ver con patologías con imagen, pero el tiempo que con 40 minutos va a ser, si respondo a todo lo que nos queda, va a ser como un bombardeo. Entonces sugiero hablar en grandes rasgos de todo el tema, pero entregar la información con la clase para que la tengan como recurso. Vamos Sí, de entonces. todas maneras, concuerdo. Vamos Ah, nomás. muchas gracias. Bien, pues la tercera parte que tiene que ver con el abordaje imagenológico en la UCI, en paciente UCI. Y acá, una de las cosas que más nos caracterizamos nosotros es hacer como el Sherlock Holmes de la medicina, porque tenemos que empezar prácticamente el arte de la deducción. Es ver lo que la información que me llega de un lado, empezar a encuadrarla con lo que estoy viendo con el paciente, con los protocolos que tengo que estar estableciendo para la caracterización de esta. Entonces, hay veces que tengo que jugar prácticamente con la herramienta que yo tengo a disposición y empezar a ir cambiando alternativas, haciendo variantes de esta, para que en definitiva el médico, el tratante o independiente, el departamento que esté hospitalizado el paciente, tenga la información correcta. Y ahí ustedes son cruciales en la información, porque acá yo no puedo hacer nada si no tengo la información de ustedes y ustedes no pueden hacer nada sin mi imagen. Entonces, finalmente es una cosa un poquito recíproca. Desde el punto de vista de este juego de Sherlock Holmes y del arte de la deducción, se aparecen dos conceptos que a nosotros como imágenes es súper importante, que tienen que ver con la sensibilidad y la especificidad de un examen determinado para efectos de la caracterización correcta y eficiente de una patología determinada. Ya lo conversamos hace un ratito. Si hacemos la caracterización, por ejemplo, de un protocolo stroke, el protocolo stroke involucra escáner de cerebro sin contraste para determinar si es que es hemorrágico o isquémico. Si es que es isquémico, si es que hemorrágico, termina ahí. Ahí ya terminó la información, no hay mayor examen que hacer. Si es isquémico, tienen dos alternativas, dependiendo del centro, dependiendo de las condiciones del paciente y del servicio. Hacer un angiotac de cerebro para determinar el comportamiento vascular de ese cerebro con el medio de contraste, o en su efecto, hacer una difusión por resonancia magnética para determinar el grado de movimiento que se genere, el movimiento de hidrógeno que se genere dentro del cerebro para determinar en aquellos lugares en los cuales no hay movimiento puntual del cerebro, y eso es lo que se resalta, en definitiva, como difusión, como un accidente cerebrovascular, que no hay movilidad en ese segmento cerebral. Por tanto, el protocolo stroke sería escáner sin contraste, angiotac de cerebro en eventual caso por un lado, o en su defecto difusión por resonancia magnética. Y así se empiezan a armar todos los protocolos, se empiezan a armar todos los abordajes. Abordajes traumatológicos, abordajes oncológicos, abordajes respiratorios, abdominales, sistémicos, etcétera, etcétera, etcétera. Si estamos pensando, por ejemplo, en un estudio de apendicitis, debiera hacerse un estudio de abdomen y pelvis con una fase de contraste a los 75 segundos, porque a nivel de 70-75 segundos, porque en ese tiempo ya podríamos eventualmente no solamente caracterizar el tamaño del apéndice ni la alteración grasa que está perilesional, sino que también un eventual comportamiento vascular de este segmento. Por lo tanto, ahí uno dice, con todas las de la ley, hay o no apendicitis. Y así por un montón de patologías. Por tanto, el juego que tenemos que hacer es qué elemento tengo a favor, qué elemento tengo en contra y cuál es la patología que tengo que mostrar. Y se genera una triada perfecta. ¿Qué nos interesa ver? ¿Para qué nos interesa ver? ¿Y cómo la necesito ver? Bueno, ese es el dilema que tenemos que hacer nosotros como tecnólogos en cada uno de los exámenes y cada uno de los pacientes que ustedes nos entreguen. Por tanto, es muy probable que ante situaciones, por ejemplo, en que
esté solicitado el examen puntual y la clínica, esta triada que a nosotros tenemos que ir evaluando en cada paciente, no nos haga mucho sentido la solicitud versus lo que estoy viendo, es muy probable que el tecnólogo le diga a alguno de ustedes, oye, ¿y no han pensado en el examen tanto? Porque el examen que me está pidiendo es deficiente, ya lo conversamos con la colega Carla, lo conversamos de que él le había pedido una radiografía, después un escáner de tórax sin contraste, después pensaron que era TEP y pasaron al angiotep, al angiotac por TEP. Entonces, esas conversaciones son las que el tecnólogo tiene que ir nutriéndole a ustedes. Y si es que no ocurre, ustedes tienen todo el derecho todo el derecho para consultar efectivamente si es el examen pertinente o no. Sobre todo si es que a ustedes tampoco les hace sentido, ¿vale? Así que la triada, esta relación de Sherlock Holmes, es ojalá con las dos partes, parte nuestra y la parte de ustedes. Dicho esto, vamos a abordar dentro de lo que podamos. Ahí solo le pido las disculpas si es que el tiempo no nos acompaña, pero las imágenes están robustecidas para esto. Todas estas áreas en la cual hay como una especie de abordaje en la que la imagen va a ser importante respecto al tema. Cuando nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, en un escáner, o sea, por ejemplo, pensemos en la imagen que tenemos a continuación. Tenemos una radiografía de fémur eventualmente derecho, con una fractura compleja, una fractura que está en dos partes, con minuta, hay fragmentos óseos y está en la parte diaficiaria, en la parte central del fémur, con un fragmento que está a nivel proximal orientado hacia anterior y otro fragmento que está orientado a nivel distal hacia el nivel posterior. Es decir, prácticamente hay como una especie de S, en pocas palabras, de un término así muy, muy, muy coloquial. Hay como una S en el fémur del paciente. Si ustedes tuvieran este tipo de paciente en su UCI, lo primero es que hay que estabilizar la fractura porque hay una complejidad importante. Pero más allá de eso, la radiografía no toma tanta relevancia dada esta complejidad, sino que tiene mayor complejidad el comportamiento vascular que esa extremidad se está arriesgando, porque este nivel de fractura y este nivel de complejidad de lesión, de trauma, puede eventualmente perforar alguna arteria sobre todo dentro de las principales, que puede generar un problema mucho mayor que la fractura misma. Por tanto, cuando nosotros vemos esta radiografía y siguen evaluando la fractura, lo primero que uno debiera preguntarse es, ¿y descartamos el compromiso vascular? Porque si estamos viendo que la pierna está aumentando tamaño, está bien, puede ser por el mismo trauma, el trauma lo merita, pero ¿no habrá una posibilidad de que se genere una trombosis por esto? De hecho, hace muchos años, yo me acuerdo que en Fantasilandia, em, una persona tuvo una lesión que se fracturó con un enganche de un juego, se fracturó el tobillo o la pierna, si no me equivoco, y murió por un émbolo graso. O sea, estamos hablando que una fractura es compleja, sí, es compleja, pero hay que evaluar las implicancias que están detrás, sobre todo en el segmento anatómico que estamos viendo. Por lo tanto, acá, este sentido, el norte debiera estar, bajo mi criterio, más allá que la fractura, en el compromiso vascular que este tenga. Mismo escenario, el cuchillo. Pucha, el cuchillo en una imagen sagital de una radiografía, es un tremendo caso. Un tremendo caso, un cuchillo inserto dentro de la cavidad orbitaria, al menos se ve, pero no tenemos referencia del el compromiso que ésta tenga ni la ubicación. Lo que yo veo es esto. Lo que yo veo que es esto, pero yo no sé si es que está más atrás o si está más adelante. Eso me lo entregaría una imagen así, para determinar si es que yo estoy o el cuchillo está acá, a nivel de piel, si está dentro del ojo, si está en el centro de la cabeza. ¿Se fijan? Entonces, la aplicabilidad de las imágenes también tienen un sentido. Los casos clínicos, por lo general, que se muestran en las páginas, en los bancos de datos, muestran imágenes así como cruentas, porque llaman la atención. Pero la sugerencia que siempre está detrás es qué implicancias tienen en los segmentos aledaños con respecto a lo que se está mostrando. Por ejemplo, ese cuchillo se ve cruento, se ve cototo, se ve cuático, pero yo no sé cómo abordarlo porque no sé en qué parte está. Sé que está en ese segmento, a esa altura, pero no sé si está acá, no sé si está acá, no sé si está acá, no sé. Esa imagen no me la entrega. Por tanto, ahí tenemos que evaluar qué otro examen pudiera ser complementario a esta. Pero también pensando en dos aspectos. En el primer aspecto, en que no todos los exámenes me van a servir porque hay un cuchillo
que está ocupando un espacio que probablemente sea de este tamaño, y lo segundo es que es un elemento metálico. Por lo tanto, yo podría eventualmente descartar, por ejemplo, en la resonancia y llevarla a la tomografía computada, pero el elemento metálico también me genera un artefacto en la tomografía computada. Entonces, ¿qué hacer? Ahí hay que, ese encuadre que se tiene que ser súper conversado desde el punto de vista diagnóstico y desde el punto de vista de la obtención de la imagen, para que sea efectivamente útil. Y lo tercero, la mano, la radiografía de mano, o sea, es una imagen cruenta, es una imagen cotota, uno se imagina la de mano real cómo quedó, pero ¿qué aporta? ¿Qué aporta el diagnóstico? Aporta una mutilación, aporta restos que están desprendidos del cuerpo, del cuerpo de la estructura compleja, hay fragmentos óseos que faltan, la parte del cuarto y quinto metacarpiano está absolutamente mirando hacia externo respecto al eje normal. O sea, hay una información que es visiblemente fuerte, pero desde el punto de vista de utilidad, a ustedes como UCI o a ustedes como urgencia no le va a aportar a su trabajo. Por lo tanto, la implicancia que nosotros tenemos que buscar es qué examen hubiera sido el adecuado para este tipo de lesión. Este tipo de lesión hubiera sido pero fundamental ver, por ejemplo, un escáner de la mano, para ver el tema de la compromiso articular o en su defecto un arrezo para ver el comportamiento del ligamento que están complicados, que están complejos y los vasos sanguíneos que están implicados. Ahí yo de perilla yo veo que hay mayor relevancia sobre el compromiso de la funcionalidad de la mano, más allá de lo que haya, de lo que se vea. La funcionalidad de la mano es la que mayor prioridad tiene en este momento. Por lo tanto, es desde el punto de vista de reconstrucción, desde el punto de vista de compromiso vascular, desde el punto de vista de compromiso articular, ligamentoso, qué implicancias hay, más allá de una foto que sea llamativa o cruenta de ver. Y lo mismo, por ejemplo, este es un paciente real, este es un paciente que yo tuve, un paciente que colegas suyos de la UCI recibieron, en que el paciente fue chocado entre dos camiones. Estaba en una moto y hicieron un sándwich entre dos camiones. Entonces, finalmente ok, esta imagen, la reconstrucción que ustedes ven, tiene utilidad para ustedes, como desde el punto de vista del trabajo, saber de que está con todas estas cosas así, que está con la compresa metida adentro, que está con el clip para para el tema de que se tuvo que descalotar, que está lleno de estos fierritos para reconstrucción del macizo facial, porque ahí tuvo un Lefort 3. em, no tiene utilidad, es cruento, es fuerte, es una imagen representativa, pero desde el punto de vista de la utilidad no tiene aporte porque no le hace tomar las decisiones que ustedes van a tener que tomar en la UCI. Entonces, ahí viene la reflexión y la conversación que estamos viendo, que hemos estado conversando durante toda esta mañana. Por ejemplo, imágenes que tienen un punto de vista de la depresión de la calota, fracturas con depresión. Una radiografía, la radiografía por fracturas de cráneo siempre van a ser útiles hasta el momento que se complejice la fractura lineal. Cuando es una fractura lineal de cráneo, independiente del sector donde esté ubicada, el médico podría eventualmente llegar a un consenso, a un aporte diagnóstico, siempre y cuando el examen físico del paciente lo amerite. Si este paciente, por ejemplo, se cayó, no perdió conciencia, no vomitó, estuvo alerta, pero está con mucho dolor, está con un chichón gigante, y se toma la radiografía y aparece una fractura lineal, el médico va a dejarlo con una observación por si genera algún tipo de respuesta fuera del plazo que se está midiendo. Pero si es que esta fractura es compleja, está comprometida, si es que hay compromiso neurológico, si es que hay depresión de calota que puede impactar en este tipo de comportamiento, por supuesto que la radiografía queda absolutamente corta y tenemos que estudiarlo desde el punto de vista de la sensibilidad y especificidad, ya sea si es que hay deterioro desde el punto de vista neurológico pasando a la resonancia o si es que desde el punto de vista estructural solamente con la tomografía computada. Carla tiene la manito levantada, la escucho. Sí, tengo una consulta, profe. Lo que pasa es que hace un tiempo, que yo no sé si mi compañero Erwin quizás puede haber sabido de ese caso, un joven que estaba probando una moto nueva con un amigo y se cayó, joven de 17 años. Este joven tuvo una contusión a nivel
pronto temporal derecha, si no me equivoco. Se le tomó el escáner pertinente y todo. Claramente se tomaron todas las medidas de protección de vía aérea. Este paciente se entubó en el lugar, llegó entubado al servicio de urgencia por disminución claramente del Glasgow. Pero resulta que en las imágenes no se veía, se veía una fractura, pero lineal a nivel de cráneo. No había depresiones y tampoco se veían hemorragias importantes. Mi pregunta es la siguiente: bajo este caso o este tipo de lesiones a nivel craneal, ¿cuál es el procedimiento a seguir en cuanto a imagenología? Porque estamos claros que hay que tomar un control a las 24, a las 48 horas, que sea de acuerdo al paciente. Pero pasa que este paciente nunca recuperó Glasgow, o sea, en algún momento se extubó y se volvió a intubar porque era un paciente que estaba con un Glasgow 7 y más de eso no mejoraba. Y finalmente, claro, se presentó a neurocirugía a Talca. Lo desestimaron en un principio porque esto mismo, porque la fractura era lineal y no se veían hemorragias importantes, más que un pequeño hematoma que podría haber sido quizás por el golpe en la zona. Pero después de, no sé, yo lo recibí en un turno cuando yo llegué en la noche, el otro día el niño se fue a Talca, pero mal, estuvo hospitalizado. Sí, es que ya lo dieron de alta, pero estuvo en la UCI grave este joven. Entonces, ¿cuál es imagenológicamente el paso a seguir con estos pacientes y cómo se puede valorar en cuánto tiempo evolucionar para poder notarlo dentro de un escáner, por ejemplo, cerebral? Buena pregunta, Carla. Y pucha, que lata que haya. Yo no tenía conocimiento del caso. Eh, y es lamentable la situación que le ocurrió. A ver, yo lo abordaría desde dos puntos lo miraría desde dos expectativas, desde dos aristas. La primera con respecto a una situación que incluso hasta yo mismo lo presencié como usuario de salud del hospital, en que la disponibilidad de exámenes por lo general no está permanentemente disponible. De hecho, tuve una situación personal que involucró a mi hijo, en la cual tuve una espera de una semana para una resonancia. Y es principalmente porque estábamos justo en la segunda ola del COVID y la demanda estaba altamente exigida. Por tanto, una semana tendría que esperar, tuve que esperar. Eh, por lo tanto, ahí hay una cosa de los recursos propios para tomar la decisión del protocolo. Por ahí va mi respuesta. Y la segunda, la otra línea, tiene que ver con las condiciones propias que está entregándote el paciente versus el manejo clínico. Voy a tratar de dar una respuesta desde las dos miradas. Si es que estamos con una restricción como institución, independiente del nombre que sea, tengo este escáner que me está entregando una información de fractura lineal, que no hay depresión, que no hay comportamiento significativo, cambios importantes dentro de la estructura y la distribución de las partes del cráneo, o sea, del cerebro. eh, el clínico de igual forma tendría que evaluar la pertinencia de mantener la observación y eventualmente hacer un control evolutivo de esta. Solamente por el hecho de que hay veces que la tecnología del escáner juega malas pasadas porque se generan, por ejemplo, hay muchas veces que se generan, ¿cómo se llama? Las subaracnoideas, la hemorragia subaracnoideas, que son incipientes a la lectura cuando son sobre todo em, este tipo de hallazgos muy recientes. Por ejemplo, me golpeé ahora y en 4 minutos llegué a la urgencia y en 10 minutos me mandaron el escáner. Probablemente en 14 minutos la evolución de esta lesión no sea tan evidente para la lectura del estudio como, por ejemplo, si tuviera 1 hora, 2 horas o 3 horas de evolución. Quizás por ahí puede estar la respuesta, pensando y escapándome absolutamente del caso porque lo desconozco. Ahora, también hablo ¿por qué referí el tema personal de la espera del examen? Porque lo ideal es que si el Glasgow no nos está respondiendo a la condición del examen, o sea, hay una inconcordancia entre la lectura del escáner versus la evolución del paciente, hubiera sido importante haber complementado con otro estudio que pudiera reforzar.
Y ahí el estudio del comportamiento de segmentos de sustancia blanca, sustancia gris, hubiera sido crucial para esta evaluación e incluso comportamiento vascular. Y ahí la resonancia nos entrega una muy buena información. Entonces, sin desmerecer la posibilidad que, y desconociendo también, pensando también en el escenario desconocido, el tipo de postproceso que se le hizo al estudio del escáner. Porque uno envía por lo general el escáner en gris, el típico que donde se ven las partes del cerebro y todo, ¿cierto? Pero cuando hay un politrauma asociado, uno tiene que hacer un postproceso que se llama la ventana ósea, que es donde cambian la resolución de los cortes de la adquisición del estudio y enfatiza la estructura de la calota para determinar si efectivamente este es lineal o si es que es lineal con algún compromiso de las suturas o si es que es de frentón que tiene multilínea o si es que parte de esta línea tiene algún componente de presión que pueda generar, por ejemplo, una epidural de manera incipiente o un subdural de manera incipiente. Entonces, ahí quizás, yo insisto, desconozco el caso, pero creo que tenía que haberse articulado de mejor forma. Y ahí vengo a la respuesta del protocolo. De mejor forma, el antecedente que me está entregando el paciente con la no evolución favorable de este, con el postproceso que el mismo estudio se realizó, si hubiera sido politrauma, debe haber sido el protocolo normal más el ventana ósea para caracterizar calota, y eventualmente en estas dos cosas que nos va encaminando la resonancia como un elemento importante. Por tanto, ahí mi sugerencia es, y ahí con esto cierro mi respuesta, no sé si con esto te respondo, es que el paciente, frente al tiempo de evolución que tuvo, si fue reciente o si fue, por ejemplo, muy agudo, y ante la respuesta negativa del escáner o no sugerente de responder a la clínica del paciente, es complementarla con la evaluación evolutiva del paciente o, en su defecto, con un nuevo complemento de estudio. Que este nuevo complemento de estudio entregue significancia de esta. Ahora, el problema que se me genera con el nuevo complemento de estudio es que esto se va a evaluar, como bien dices tú, a las 24 horas. Y si estamos pensando en una lesión vascular cerebral, las 24 horas ya no hay tiempo de respuesta, ya no hay tiempo de manejo. ¿Te fijas? Entonces, A eso me refería yo, porque pensando más allá en los antecedentes, que era joven, que no tenía antecedentes mórbidos, ni enfermedades, ni nada. O sea, a uno como enfermero le queda haciendo un poco de ruido los pasos a seguir con este tipo de pacientes, porque sí, uno entiende que por tiempo de evolución podría no verse algo más allá, porque había sido reciente y todo el tema, pero siento que igual estos pacientes, no sé, bueno, debe pasar en muchos hospitales más, pero siento que quedan un poco a la deriva y se pierde un poco de tiempo en cuanto al tratamiento que se les debe hacer. Porque yo creo que una fractura a ese nivel, con ese compromiso de Glasgow, donde en 12 horas no mejora y se decide intubar a las 15 horas después que se extuba otra vez, es mucho tiempo. es demasiado, encuentro yo. O sea, ya teniendo el antecedente de que en el Glasgow seguimos igual y es un paciente que yo prácticamente tuve que tener contenido toda la noche. Mm. Contenido de todos lados, o sea, totalmente desorientado y no reaccionaba a nada, no sé cómo te lo puedo explicar porque en realidad fue difícil manejo y nadie, la impotencia de nosotros también que nadie hacía nada, pues, o sea, estábamos ahí observando, porque Carla, y se disculpa, le dio como orden un manejo médico al principio, o sea, ni siquiera había, no, veámoslo la noche, sino mañana lo trasladamos, ¿no? Fue como, no, el paciente no tiene resolución quirúrgica, así que solo manejo médico. Entonces igual queda como, sí, porque queda uno con esta sensación de sabor sí, insípido. sí. Carla, ¿y tú tenías acceso a un resonador en ese entonces? No, nosotros contamos con el escáner y las resonancias cuando se deben hacer se envían a Talca. Y si no, cuando sean como de muy urgencia, de repente ha pasado que detrás del hospital hay un, 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 un servicio de resonancia, pero ya como en el día, pues, ya no. Mm. Sí, un centro de resonancia donde hacen solo ambulatorio. Claro que se podría hacer la gestión y a veces reciben pacientes
del hospital, digamos. Pero no, o sea, no había ninguna posibilidad de que ese paciente, a mi parecer, bajo mi experiencia, que es poca, de hecho, como enfermera de urgencia, no había ninguna posibilidad de tener ese paciente ahí, o sea, se perdió mucho tiempo, bajo mi visión. Y Sí. se arriesgaron muchas cosas también. O sea, yo te encuentro la razón con el escenario que tú me estás relatando, yo te encuentro la razón y yo creo que hubiera sido la misma sensación si hubiera estado desde nuestro lado. El, el que no tener resonador es un problema importante para el abordaje de aspectos que involucran temas vasculares y temas neurológicos. El escáner, el escáner en aspectos neurológicos no es tan sensible ni es tan específico como el resonador, como la resonancia magnética. Y en ese aspecto, claro, pues el tomar decisiones que un escáner mostró cierta normalidad, y entre comillas, porque mostró un hallazgo patológico que fue la fractura, sin mostrar antecedentes ni ningún tipo de característica hemorrágica o de comportamiento inflamatorio, deja al descubierto la evidencia, y es lo mismo que conversamos al principio de toda esta conversación en la mañana, de que la medicina basada en evidencia finalmente son las que toman las directrices más allá de la semiología. La evidencia que te entregó, un glauco tanto que ante el escáner no respondió tanto. Ok, quedan evaluación nomás, pues, quedan sugerencias. Y, Claro. pero no va ya, pero me está entregando, tengo el paciente contenido, tengo el paciente con esto. ¿Por qué no repetimos el escáner? Finalmente no se toman esas decisiones por lo mismo, porque la evidencia ya te la entregaron. Está ahí. ¿Cachai? Sí. Y agradezco igual el haber explicado. Yo siempre quedé con ese paciente como marcando ocupado. En realidad dije, chuta, va a pasar que con el siguiente que llegue va a pasar lo mismo, porque no, como hospital no hay otra forma más que seguir la atención derivando a lo que nosotros es el hospital de transferencia, que es el hospital de Talca. Pero al menos ya tengo un poco más clara la película y hacia dónde puede apuntar uno como enfermero, dando sugerencias también. Exacto. Y otra cosa importante que te iba a preguntar, Carla, la persona que tomó la decisión del escáner o de la directriz de entregarte con cuidado médico, ¿fue un internista o fue un neurólogo? Un neurocirujano, Un un neurocirujano. neurólogo, sí. Sí, porque estas consultas, nosotros, claro, somos hospital de alta complejidad y todo, pero casi siempre, por ejemplo, cuando se toman decisiones como trombolizar a pacientes con ACV o cuando se tienen politraumas graves, como en este caso de este joven, eh, se pregunta antes de tomar alguna decisión a los especialistas que corresponde. No, tampoco el médico tampoco se atreven mucho porque es un hospital que a mano no tenemos más allá de lo que tenemos. O sea, se presenta alguna urgencia, es como entubar y trasladar. Pero no hay un pabellón que esté bien, que sea más de lo que es, me refiero, o sea, no existe. Por eso las decisiones se toman a nivel de conjunto. Y casi siempre, una vez que, en este caso, los neurocirujanos, los cirujanos dan como los pasos a seguir en un caso, el médico de la urgencia acá en este hospital no se arriesga más, o sea, se queda ahí. A menos Sí. que sea un médico que ha trabajado más años en experiencia como los más antiguos, que tenga más experiencia en urgencia y diga, no, ¿sabes qué? Vamos a dejar un poquito de lado, pero se deja registrado de igual forma en la evolución clínica del paciente lo que dice el neurólogo, el neurocirujano y lo que se hizo por tales motivos. Claro, claro, exactamente. Pucha, ¿y en qué terminó la situación del paciente? Yo lo entregué en la mañana a las 8, mismas condiciones, paciente ya que se supone esperaban, que lo extubaron para poder ver, evaluar Glasgow y todo, siempre siguió en el mismo Glasgow, yo lo entregué contenido, pasando ya Propofol en bolo para que pudiera mantenerse tranquilo, porque no lo lográbamos con nada, o sea, pasábamos midazolam, pasábamos de todo y no, ese paciente estaba totalmente descontrolado. Y lo entregué en las mismas condiciones y al otro día, como a las 12 del día,
Este paciente había llegado como a las 6 de la tarde el día que yo lo recibí a las 8 y el otro día a las 12 del día, aprox, este paciente se entubó de nuevo y fue derivado a la UCI de Talca. Ah, ya. Y ahí perdiste continuidad. Claro, ahí yo supe después, por redes sociales, de repente uno se entera, era gente cadenas de oración, que el chico seguía grave 2 o 3 semanas después, pero ya después le perdí el rastro. ¿No? Chuta. Bueno, quizá allá en el hospital de Talca ampliaron el abordaje, quizá. Sí, lo más seguro es que sí, porque ya después al otro día a las 7 de la mañana tenía hematoma periorbitario en ambos ojos, o sea, no es una cosa que como te digo, ante nosotros como enfermeros queden, no sé, me causa un poco de ruido, de repente estas decisiones. Sí, pues sin duda que sí, sin duda que deja ahí un como, "Pucha, pero se puede hacer más, ¿por qué no lo estamos haciendo? Exacto, Y imagínate que incluso hasta nosotros mismos teniendo los recursos, teniendo los equipos, hacemos, oye, pero hagámosle un examen. No, porque tiene que estar bajo estas cosas, se tienen que cumplir algunos tiempos que uno, pucha, prima por sobre todas las cosas el aspecto de humanización que uno siempre trata de trabajar con los pacientes por la formación que tiene, pero hay veces que los protocolos son tan rígidos que incluso hasta romper el protocolo meten problemas. Entonces, exacto, algunos médicos por evitarse un cacho siguen la regla del juego, ¿no? exacto. Sí. Sí, es un tema súper complejo. Que no conocía el caso, Carla. Gracias No, por la. gracias a usted, profe, por la aclaración. Vale, vale. Bueno, prácticamente lo conversamos con características del caso que conversaba Carla. Los antecedentes, los hallazgos que nosotros podríamos encontrar eventualmente en el trauma involucrado a nivel encefálico, principalmente pueden ser a partir de fracturas que tengan distintos comportamientos, fracturas complejas, fracturas lineales, fracturas con depresión de la calota, complicaciones desde el punto de vista de la hemorragia. La hemorragia tiene dos comportamientos, sí, o sea, son varios tipos, pero las principales es la conocida como la media luna y la pelota. La media luna es la que refiere al subdural y la que es de aspecto redondeado, localizado, ubicado y retenido es la epidural. Ahora, la sangre, ¿cómo se ve? La sangre se ve blanca, la sangre activa. Entiéndase activa como un proceso hemorrágico actual, en el momento, in situ. Esa sangre va a tener, es solamente por un efecto del comportamiento de la hemoglobina que tiene la sangre dentro de su compartimiento de las estructuras que están, o sea, de los elementos que forman parte de la sangre. La hemoglobina es un elemento que al interactuar con la radiación en la tomografía se ve blanca, muy reluciente. Entonces, cuando tenemos aspectos hemorrágicos, en el momento, ¡pum!, brilla. Es una cosa se hace notar de que está. Si es que esta sangre ya lleva 6, 8, 10, 12 horas de evolución, su intensidad de resalte empieza a decaer, principalmente por la degradación que tiene la hemoglobina dentro del proceso de la sangre, la formación de coágulos y todo ello. Y esto hace que en definitiva hay una transición entre la sangre activa y lo que el tejido cerebral que se ve afectado más la sangre coagulada forma lo que llamamos nosotros el tejido glioso. Y eso eventualmente en 12 a 24 horas ya podríamos ver que esa ocupación que era muy brillante, muy intensa, muy blanca, ya en 12 a 24 horas ya no está así e inclusive pueden haber lugares más opacos, menos densos en definitiva, que es en el concepto radiológico lo radio opaco es lo blanco y lo radio lúcido es lo oscuro. Es como contradictorio porque trabajamos con imágenes negativas. Por lo tanto, la sangre podríamos caracterizarle como algo radiopaco, la sangre como recién salida, pero cuando ya está coagulada o en tejido glioso, con el tejido cerebral afectado, ya estamos hablando de elementos que son de menos densidad y por lo tanto ya serían con un comportamiento radiolúcido de la estructura cerebral. Estas características son súper importantes como por si encuentran ustedes en escanes de cerebro con una media luna, subdural inmediatamente, o si la encuentran con una retenida, contenida y de carácter agudo, la epidural. ¿Ven? Ahora,
si nosotros nos vamos a nivel cervical, tenemos que siempre pensar de que la estabilidad de la cervical se entrega no en el muro anterior, sino que en el muro posterior de las vértebras cervicales. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra maravillosa y fundamental canal medular. Por tanto, si es que acá el canal medular se viera afectado por la pérdida de la continuidad del muro posterior, acá nosotros vemos un riesgo medular. Y fíjense en este sector. Cuando nosotros vemos la anatomía de los pacientes, vemos que acá está la C1, que es la cervical 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vemos que hay un desplazamiento, una pérdida de continuidad del muro posterior con fractura, una disminución del espacio acá en la lesión entre lo que es 4 y 5. De hecho, ahí lo vemos. Luxación anterior, segmento 4 y 5, y con fractura del cuerpo vertebral del 4. Nuestra importancia, cuando ustedes vean radiografías desde el punto de vista de pacientes politrauma, pacientes de columnas cervicales, preocúpense siempre de esto, porque esto es lo que le va a permitir a ustedes tener la herramienta si es que pueden movilizarlo. Piensen en el paciente que llegó en tabla. Tabla, riesgo medular, cuello movilizador. Le toman esta imagen, el muro posterior. Si el muro posterior está indemne, la posibilidad de riesgo medular es más baja. Si es que este muro posterior está afectado como lo estamos viendo ahora, el riesgo medular es altísimo, por tanto, no se hace nada, no se mueve, no buscamos ni sentarlo, nada. Que el neurólogo o el médico tratante determine si es que esta característica del examen, de esta radiografía, es sugerente para movilizar o no al paciente. Por lo pronto, lo más probable que ocurra es que el médico, al ver esta radiografía, al ver la fractura, al ver la disminución de espacio y a ver el compromiso medular de esta, se vaya al escáner a corroborarlo y ver cómo se comporta la compresión del cuerpo vertebral en el canal medular, para determinar así el potencial riesgo del paciente. Lo mismo ya cuando ya estamos viendo completamente 1, 2, 3, 4, 5, fractura de 5 con desplazamiento completamente hacia posterior respecto a el espacio, a la interacción de la C6. Está fracturado, está estallada y está completamente desplazada hacia posterior. Y lo mismo acá. Lo que nosotros necesitamos ver es, fíjense que acá está el tubo endotraqueal, que está puesto en la vía aérea, pero acá hay un desprendimiento entre lo que es la calota a nivel occipital y en lo que es atlas está desprendido, está luxado. Y eso es lo que ocurre por lo general en pacientes que se ahorcan. Bueno, igual hay varias fracturas que están involucradas al suicidio por ahorcamiento. Pero una de estas, la luxación atlántico occipital, es una de las características por suicidio por estas características. Tórax características de lo que ya conversamos. Fíjense, trama pulmonar a nivel derecho, completito hasta acá arriba, trama pulmonar al nivel izquierdo, parcial. Acá hay una línea que lo separa y acá está todo este resto pulmón, está negro. Si está negro, no hay trama pulmonar, neumotórax. Pero además me entrega la información maravillosa de que acá hay un contenido muy denso y de características líquidas. ¿Y por qué características líquidas? Porque se comporta igual que un vaso. Hay aire y hay líquido. Aire y líquido. Es como si yo colocara un vaso y se lo pusiera frente a ustedes. Hemotórax masivo con neumotórax asociado. Esto es trauma directamente. Este tipo de pacientes lo reciben ustedes en la UCI. Lo recibe urgencia y se van a la UCI inmediatamente. Fíjense en este, neumotórax completo, trauma pulmonar en el lado derecho, ocupación completa del lado derecho que con la pleura completamente comprimida y colapsada, y todo el resto es espacio aéreo, neumotórax. Fíjense acá, acá está, las costillas están bajando, estas son las que están bajando, son las costales posteriores, están bajando, y lo que uno debería esperar es bajar, bajar, bajar sin ningún tipo de golpe. Acá bajó, 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 pum, hay una pelotita, y sigue bajando. Bajó, pum, una pelotita, y de hecho descontinúa, continúa bajando. Pum, pierde la continuidad, sigue bajando. Estos, fracturas. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando hay una masividad respecto a las lesiones traumáticas de los arcos costales, por ejemplo, impacto de tránsito, se genera el concepto de tórax volante. Y de hecho, usted mismo en la UCI, yo me acuerdo, hay un caso que fui a ver en la UCI, un tórax volante que fue tórax volante bilateral. Y lo interesante es que habían compromisos parciales de cada arco costal. Había una más lesionada que otra. Pero tú lo mirabas desde los pies hacia la cabeza, cómo respiraba, y respiraba así, de manera asimétrica. Era súper interesante el caso.
Está en un estado muy inestable el paciente. Pero estos datos nosotros lo podemos ver. Continuidad. ¿Qué cosa es importante de ver en una radiografía de tórax? Pensando en un tórax volante, la simetría de la información. Yo veo acá en el lado derecho de la pantalla continuidad, línea delimitada, línea perfecta, continuidad, línea perfecta, y acá no hay continuidad. En el lado izquierdo se pierde. En el lado izquierdo se pierde. Esa asimetría me da la referencia de que hay algo que está generando el problema en ese lado del paciente. Y pelvis, principalmente, lo que tenemos que buscar es que las ramas estén estabilizadas, es decir, ramas isquiopubianas que pudieran generar alguna inestabilidad, y acá se ve la disrupción absoluta de lo que es la rama del isquio y del pubis del lado izquierdo. Este tipo de fracturas también son complejas por dos cosas. La primera es porque desestabiliza absolutamente el, la, mm, el piso pélvico, que involucra ilion, los dos huesos alares, sacro, y lo que es isquion y pubis con su relación con la articulación coxofemoral. Al haber fracturas complejas de la rama isquiopubiana, desestabiliza la articulación sacroiliaca, por lo tanto vuelve inestable el piso pélvico. Y a su vez, este tipo de fracturas también complejiza el hecho de que alguna de estas ramas pudiera perforar alguna víscera de carácter relevante. Por lo tanto, ahí se podrían eventualmente generar algunas lesiones con contenido líquido libre que pueden ser muy perjudiciales para el estado del paciente. Diástasis de la sínfisis púbica. Hay una luxación gigante de la sínfisis púbica que en comparación con la otra debiera estar con una distensión más o menos como de 3 a 4 milímetros, no más allá de eso. Acá estamos hablando por sobre los 10 milímetros. Diástasis de la sínfisis púbica, por lo tanto, este tipo de fractura se llama la fractura de libro abierto, porque lo que ocurre es que se abre la sínfisis púbica y la articulación sacroiliaca se luxa prácticamente de manera bilateral. Y acá hay una luxación. Este es un tipo de accidente, ese tipo de trauma muy, muy vinculado con el accidente de tránsito de choque de auto. El paciente que está sentado le chocan, el golpe va hacia posterior, la resistencia de la articulación coxofemoral en paciente sentado no lo tolera y se luxa hacia posterior las dos cabezas femorales. Eso es lo que ocurre acá, una luxación asimétrica, traumática, de las dos caderas de este paciente. ¿Y asimétrica por qué? Porque una se fue hacia arriba y la otra se fue hacia atrás y hacia abajo. Acá, ¿qué podemos ver? En el escáner, no. Sole, te pido que me ayudes con el tiempo para no ser irrespetuoso con el compromiso del tiempo. Dale nomás, Andrés, porque el profesor de la tarde va a comenzar un poquito desfasado, así que tenemos unos minutitos unos 15 minutos para poder continuar. Al menos terminar el capítulo de lo que es trauma. Exacto, sí. Vale, gracias, Sole. Disculpa por los minutitos. Vamos No, no te entonces. preocupes, súper, dale nomás. Vale. En un escáner, lo que nosotros tenemos que pensar siempre es que el escáner está lleno de cosas. Un abdomen está lleno. Y si no es víscera, está el peritoneo. O sea, siempre tenemos que encontrar algo. ¿Dónde podríamos eventualmente encontrar aire? Es dentro de las vísceras. Pero el problema se genera cuando el aire está fuera de las vísceras. Y ahí se genera la visualización de neumoperitoneo. Por tanto, yo lo que debería ver es, si estoy buscando aire, debería encontrar aire dentro de una víscera, 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 aire fuera de la víscera, neumoperitoneo. Por tanto, ahí tengo que estar ojo, porque ustedes saben que el neumoperitoneo tiene complicaciones. De hecho, una de las cosas más características de esta radiografía es que se genera el signo de la gaviota, que la gaviota es esta ala y esta ala. Y este signo es porque se separa, esta ala es el diafragma. Diafragma derecho, diafragma izquierdo. O hemidiafragma derecho, hemidiafragma izquierdo. Y lo que hace es separar lo que es compartimiento pulmonar del abdominal, ¿cierto? Por tanto, lo que yo debiera buscar sobre el diafragma es pulmón. Y lo que debiera encontrar bajo el diafragma es abdomen. Y acá lo que me está mostrando es aire debajo del diafragma. Por tanto, aire dentro del abdomen, neumoperitoneo. Y este es el signo el signo de la gaviota. Y ese es un ámbito súper importante porque principalmente es de características traumáticas. Y tiene que ser intervenido prontamente. Vale. Para terminar, colegas, es la referencia que yo les comentaba hace un momento al principio de la clase. Hay un manual
de hecho se lo está adjunto dentro del, y se lo puedo compartir también para que lo tengan en conocimiento, para que lo revisen en su tiempo libre. Hay un manual en el cual establece qué criterios se deben tomar frente a distintas patologías o sospechas diagnósticas. Es decir, qué examen debe ser el más pertinente para el abordar tal examen, tal abordaje, tal patología determinada. Tanto complejidad traumática, no traumática, etcétera, etcétera. Por tanto, la invitación es que todas estas cosas que se tengan que revisar desde el punto de vista de las imágenes sean desde un punto de vista de por qué tenemos que ver, cómo lo tenemos que ver y para qué tenemos que ver, que sean concordantes a las condiciones que el paciente, la patología y el lugar me lo establecen. Yo no puedo decir, por ejemplo, que el mejor examen para tomar tal patología es la resonancia, si no tengo un resonador en mi institución, porque eso involucraría que todos mis pacientes con esa patología lo tendrían que sacar de acá, sino que tengo que buscar de que el mejor mecanismo para lo que yo tengo sea este. Y si en el caso eventual este examen es limitante, yo pudiera eventualmente, como lo estábamos conversando con Carla, pudiéramos derivarlo a otro centro de mayor complejidad o de mayor recurso o infraestructura de equipamiento. Este tipo de elementos es súper crucial porque es súper importante porque le va a permitir conversar con los clínicos pensando en la utilidad del examen y el beneficio del paciente. Ya lo conversamos hace un montón atrás. No es llegar y irradiar, no es llegar y mandar a hacer escáner, no es llegar y mandar a tomar radiografías, porque hay implicancias desde el punto de vista de la dosis que nosotros tenemos que cuidar. O sea, si fuéramos, uno pensaría así como, estoy entre comillas, estoy tratando como de, entre comillas, justificar de que no quiero tener tanta pega. No se trata de eso. No, a mí no me interesa que bajen mis pacientes, sino que lo que me interesa es que mis pacientes lleguen con una solicitud correcta y una justificación debida. Porque si me lleno con 100 pacientes diarios, pero de los 100 pacientes diarios el 40% son con exámenes que no son necesarios, ahí tenemos un problema de base que es la indicación médica. ¿Vale? Así que se los comparto, está dentro de todo el resto de la presentación. Lo que queda son imágenes también, imágenes y abordajes. Y bueno, y también me comprometo a compartirles la presentación con este manual de criterios de imagen para que lo tengan como recurso y lo puedan incluso llevar a sus servicios, puedan conversarlo, puedan discutirlo, si es que esto es pertinente o no, si es que es necesario actualizar o no. Ahí la idea es que sea un provecho para que ustedes le puedan sacar mayor recurso. Bien, así que eso, Sole, me queda un montón, pero no quiero ser irrespetuoso con los tiempos y por supuesto con el cansancio de los chicos y las chicas. Gracias, Andrés. No sé si los chicos tienen alguna duda, consulta. Ya para el próximo año vamos a aumentar las horas, entonces, Andrés, para que puedas generar quizás casos clínicos con los chiquillos ahí para que sea algo más entretenido. Pero como resultó súper entretenido, así que vamos a aumentar las horas para la próxima promoción. Súper, súper. Chicos, dudas, consulta, algo que quieran consultarle al docente en este momento, o ya lo consultaron casi todo. De todas maneras, Sole, en la primera diapositiva está mi correo, está mi contacto, cualquier cosa me pueden escribir si es que quedaron con alguna duda, si es que quedó algo inconcluso, no quedó muy claro de lo que queda pendiente para que ellos revisen, a disposición. Completamente a Perfecto. disposición. Muchas gracias. No hay preguntas por el chat, así que muchas gracias a Andrés. Fue una excelente presentación, súper dinámica, que es lo importante para los chiquillos que están medio cansados, que vienen saliendo de turno, pero excelente presentación. Así que te damos las gracias y después te vamos a molestar ahí con las preguntitas de prueba. Así No que hay problema. muchas gracias. No, encantado. Un gran abrazo a todos y a todas. De verdad espero que haya sido de su gusto, de su necesidad, a disposición en lo que vamos a ayudar y que genere un pequeño cambio para la mejora ahí de todas las cositas que queden pendientes. Y me alegro mucho de que ya tengan de base una buena relación con los tecnólogos médicos. Creo que podemos hacer un súper buen equipo para el beneficio del paciente. Así que muchas gracias por el Así espacio. es, muchas gracias Andrés. Excelente presentación. Gracias. Chicos, por la tarde nos corresponde trasplante y procuramiento de órganos. El profesor Cristian se va a conectar con ustedes a partir de las 3:10, ¿ya? Así que a esa hora le pedimos que se conecten y que sean puntuales, por favor, ¿ya? Muchas gracias, nos despedimos de la jornada de mañana y nos encontramos nosotros a las 3:10. Gracias, Andrés. Gracias, Buenas tardes, profe. chicos. Un gusto, que estén bien. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias.
Chao. Oiga, y la